Hola a todos, hoy vamos a ver la parte de nomenclaturas y partes del barco. Para comenzar, voy a definir lo que es un buque. Un buque es un artefacto acuático que tiene ciertas características que lo hacen propio. Por ejemplo, la flotación. Todo buque flota. ¿Qué les garantiza esa flotación? Que tiene estanquidad. La estanquidad es la segunda cuestión que vamos a analizar en este momento. La estanquidad se lo da los compartimientos estancos, que son compartimientos que están sellados prácticamente, podríamos decir, y ese volumen es ocupado por el aire. Si se rompe un compartimento estanco, se llena de agua y el barco peligra la flotación. Hoy en día ese aire está reemplazado por espuma de poliurometano expandido. El Titanic cuando se hundió y con un témpano, supuestamente un témpano de hielo, le hizo un rumbo en el casco, el estanco se llenó, el compartimiento estanco se llenó de agua y bueno, eso hizo que ese monstruo terminase en el fondo del océano. Entonces, ya dijimos, flotación, estanquidad, estabilidad. Estabilidad, ¿qué es la estabilidad? Es la condición natural que tiene el barco para permanecer aderezado. Cuando nosotros perdemos ese aderezamiento, el barco escora. El único buque que trabaja bien escorado es el velero. Ese aderezamiento se lo da el centro de equilibrio del barco. El centro de equilibrio se denomina centro de carena. Otra característica fundamental que tiene el barco es tener gobierno, ¿sí? ¿Qué es tener gobierno? Y cuando nosotros vamos a donde queremos, ¿sí? Venciendo las dos fuerzas naturales que son la deriva, producto de la corriente, y el abatimiento, producto del viento. Otra característica que tiene que tener el buque es habitabilidad. Tenemos que estar relativamente cómodos y lejos del agua, ¿sí? Para tener condiciones normales para darle gobierno a esa embarcación. Un tronco no es un buque. Un kayak sí, porque dentro de todo tiene unas mínimas condiciones de habitabilidad, de estabilidad, ¿sí? Pero tiene mucho gobierno, tiene una flotación eh, normal. Entonces, bueno, el buque también podemos considerar al kayak, ¿sí? Un kayak es un buque, el más pequeño, pero es un buque. El gobierno tradicional, el remo, ¿sí? Nosotros con remo vamos hacia donde queremos, siempre y cuando la deriva y el abatimiento no superen las condiciones físicas del remero. Eh, la pala de timón con la rueda de timón y una vela o un motor, una hélice, eh, o un motor fuera de borda, ¿sí? Un eje, una línea de eje, un motor interno con línea de eje, una pata volvopenda, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Si a todo eso le sumamos las características legales, que en cada país será diferente, en el caso nuestro, darle una identidad por medio de una matrícula, ya podemos decir que es un buque total hecho y derecho, como quien dice, ¿no? Dentro de ese buque hay una parte principal que es el casco. ¿Qué es el casco? Podemos definirlo como la parte principal del buque. Dentro de ese casco hay ciertas medidas. Vamos a empezar a hablar de ellas. El largo del buque se denomina eslora, ¿sí? Esperen que voy a subir un poquito más esto. Ahí está. El largo del buque es la eslora. Podemos definir dos esloras. La eslora máxima, que se toma desde el lanzamiento de proa hasta el lanzamiento de popa. El lanzamiento es la parte más saliente, ¿sí? Luego está la eslora de flotación, que la tomamos es la distancia entre la línea, no la línea, el punto que corta la proa en el agua y el punto que corta la popa en el agua. Esa distancia es la eslora de flotación. Y por último, la eslora entre perpendiculares, que la tomamos entre el bulón que hace firme el timón en la proa y la perpendicular que pasa por la mitad de la proa, ¿sí?
Luego está la manga, que es la manga, es el ancho del buque. Fíjense que se toma la medida en donde la manga es más ancha. Por ejemplo, acá está en el través, ¿sí? Y por último, el puntal. El puntal es una medida que se toma a partir de la parte superior de la quilla hasta la parte superior del casco. Todo lo que está por encima del casco es la sobreestructura. La quilla, ya que la dije, voy a definirla, es una parte estructural del buque que me lo divide en dos partes simétricas, babor y estribor. Siempre que digo babor o estribor me refiero a mirar, o sea, posicionándome dentro del buque mirando hacia la proa. El babor y el estribor del buque no varía, lo que varía es mi derecha y también varía mi izquierda, ¿sí? Si yo estoy mirando hacia la popa, mi derecha izquierda, o sea, mi lado derecho y mi lado izquierdo no es el mismo que si yo de proa miro a popa. En cambio, el babor y el estribor siempre van a permanecer constantes. Otra de los términos muy importantes que hay que tener en cuenta es el calado, ¿sí? ¿Qué es el calado? Es la distancia que hay entre la línea de flotación y la parte más sumergida del casco. La línea de flotación es la línea que me divide la obra viva, que es todo lo que está sumergido, de la obra muerta, que es todo lo que está por encima de esa línea de flotación. El francobordo también es la distancia vertical que va desde la línea de flotación a la parte superior del casco. Hay veces que nosotros vemos en algunas embarcaciones una línea pintada de rojo generalmente o de negro. Esa línea es la línea máxima de flotación. Cuando uno supera esa línea, peligra la navegabilidad de ese buque. Siempre hay que mantenerla por debajo o al límite, nunca superarla, ¿sí? Si nosotros dividimos al buque en tres partes, ¿sí? En tres partes, de la proa, que es la parte delante, en el medio y en la popa, que es la parte trasera, el primer tercio se denomina amura, el segundo tercio otra vez y el tercer tercio aleta, ¿sí? A ver si lo tengo graficado más adelante. No lo tengo graficado, pero bueno, ya se los conté, ¿sí? Entonces lo voy a repetir para que quede claro. El primer tercio de proa, ¿sí? Acá, donde estoy haciendo con el mouse, es la mura, el segundo es el través y el tercero es la aleta. Ah, acá estaba, miren, justo, no lo estaba buscando acá y estaba acá. Amura, través y aleta. En la popa hay una parte muy importante que descansa el motor fuera de borda, que es el espejo. Siempre hay que tener mucho cuidado que no haya rajaduras en el espejo. ¿Por qué? Porque toda la fuerza del motor se hace en esa parte. Si hay una rajadura, lo más probable es que cada vez sea más y peligra el motor y que va a terminar en el agua, ¿sí? Bien, ven acá está la obra muerta, el buque vive en el agua, entonces todo lo que está por debajo de la línea de flotación es la obra viva. ¿Qué es el asiento? Es la forma que copia el casco con respecto al agua. Está asiento apopado cuando la popa está más abajo que la proa, o que es lo mismo la proa más elevada, ¿sí? Este asiento es positivo. Luego tenemos un asiento aprobado, que es negativo cuando la popa está más elevada que la proa. Y por último hay un asiento neutro cuando popa y proa están en el mismo plano. Fíjense en que la mayoría de buques deportivos toma una posición apopada. Si un buque tiene una posición aprobada, es que algo mal hay y hay que repartir otra vez los pesos. El asiento neutro, popo y pro en el mismo plano, por ejemplo, las lanchas colectivas y un montón de embarcaciones generalmente mayores tienen ese asiento, ¿sí? Un bote a remo tiene un asiento neutro, porque la popa y la proa están en el mismo plano, ¿sí? Em, Así que bueno, espero que haya quedado claro. También hay un tema muy interesante que es el desplazamiento. Hay veces que el alumno se confunde en el
término, desplazarse. No, no, el desplazamiento es una medida de volumen que desaloja el barco cuando está en el agua. Es el principio de Arquímedes, ¿sí? Si el empuje que hay esperen que esto lo dejo de compartir, así veo pantalla. Cuando el empuje que hay desde el fondo del mar hacia arriba, ¿sí? Hacia la superficie, ese sector que involucra el casco, es mayor, el buque flota. Si el empuje que hace el buque hacia el fondo del mar es mayor, se hunde. Y cuando está equilibrado, flota como lo vemos habitualmente en el agua. ¿Sí? Eh, También en la primera clase definimos un par de temas, por ejemplo, lo que es el punto crítico, que es el instante previo al planeo. El planeo es el rendimiento óptimo de navegación de una embarcación deportiva. Si el punto crítico es muy prolongado en el tiempo, hay que corregirlo porque nos podemos llevar alguna estructura, otro barco, un tronco, lo que sea. Entonces hay que ir a la definición. Punto crítico, el instante. El instante es esto, ¿sí? Si es un instante no hay problema. Ahora, si es un intervalo, ¿sí? Entre esos dos puntos, el transcurso de ese tiempo es un intervalo. Podemos llegar a tener inconveniente. Entonces se corrige. La manera más fácil de corregirlo es con el power trim. Recuerden que el power, a medida que nosotros nos alejamos de la popa, ¿sí? La proa se eleva y a medida que el power hace que el motor se acerque a la popa, la proa baja. También podemos, si no tenemos power, bueno, habrá que repartir bien los pesos para que la proa enseguida baje. Qué sé yo, mando a una persona a la proa o a dos personas, según. Lo ideal siempre es respetar la potencia máxima, el rango de potencia que me indica el armador del barco. Si el astillero que me vendió el casco me dice, mira, el rango de potencia es entre un 40 y un 60, no le pongamos ni un 25 ni un 90, ¿sí? Respetemos ese rango. Por ejemplo, en la Bahamas 440, el rango de potencia está entre los 40 HP y los 75. No, le pongamos un 90. ¿Estamos de acuerdo? Así que básicamente esta es la primera clase. El segundo video que voy a hacer va a ser sobre el sistema de balizamiento, la ayuda a la navegación. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. Si te gusta, dale like y compartilo. Buenos vientos para todos. Nos vemos. Un abrazo.